Mi hija dijo, «Dame tus ahorros para mi bebé». Así que vacié mi cuenta y me fui sin mirar atrás. Mi hija golpeó la mesa con ambas manos y me gritó, «No puedes ser tan egoísta, papá. Es tu nieto el que está en juego». Yo la miré en silencio con el corazón encogido. A mis 74 años, después de toda una vida de trabajo honrado, jamás imaginé que mi propia hija me exigiría todo lo que había ahorrado, como si fuese su derecho. Ella no vino a pedirme ayuda, vino a reclamar lo que creía que le pertenecía por ser mi hija. Y en ese momento, entendí que algo se había quebrado entre nosotros que tal vez ya no se podría reparar. Me llamo Ernesto Montalvo y he vivido toda mi vida en un pequeño pueblo del Valle Central de California, llamado Santa Lucía del Valle. Trabajé durante más de 40 años como encargado de almacén en una tienda de muebles. No fue un trabajo glamuroso, pero me permitió comprar esta casa, criar a mis 3 hijos y ahorrar poco a poco. Nunca fui de gastar en lujos. Mi padre me enseñó a valorar cada centavo, y yo le hice caso. Desde que murió mi esposa, el silencio de esta casa ha sido mi única compañía, hasta que mi hija menor apareció para romperlo todo. Violeta, mi hija más joven, llegó a casa sin avisar, con los ojos hinchados y el maquillaje mal puesto. Apenas cruzó la puerta, supe que venía por algo. Ya no era la niña que corría por el jardín con flores en las manos. Ahora era una mujer de 38 años, con un embarazo inesperado, una pareja que había huido y una vida llena de decisiones equivocadas. En cuanto se sentó a la mesa, sin siquiera preguntarme cómo estaba, soltó la bomba. «Estoy embarazada y necesito que me des todos tus ahorros». Creí que había oído mal. «¿Todos?», pregunté. «Sí, todos, papá», dijo con esa mirada que usaba cuando sabía que estaba pidiendo demasiado. «No puedo criar un hijo en mi departamento de una sola habitación. No puedo trabajar durante los primeros meses. Necesito una casa más grande, un fondo para emergencias, ropa, médico, una cuna, todo». Mientras ella hablaba, me invadía una sensación de vértigo, como si la historia que creí haber vivido con ella se estuviera reescribiendo delante de mis ojos. Durante 5 décadas ahorré cada dólar que pude. Desde que murió Elena, mi esposa, me volví aún más frugal. Tenía un sueño pendiente: comprar una pequeña cabaña junto al lago Cedro, el lugar donde pasamos nuestra luna de miel. Siempre quise envejecer ahí, pescando al amanecer, fotografiando aves, rodeado de silencio y naturaleza. Pero ahora, mi hija me pedía que renunciara a todo eso. «Es tu nieto, papá. No seas tacaño», dijo, como si mi sueño no tuviera valor alguno. Le ofrecí 10,000 $. Era una suma considerable, suficiente para cubrir los primeros meses, el alquiler de un lugar más grande, atención médica básica, pero a ella le pareció una ofensa. «¿Eso es todo lo que valemos tu nieto y yo para ti?», gritó. «No quiero limosnas, quiero lo que me corresponde». Me dolió. Me dolió más de lo que puedo explicar. No por el dinero, sino por la forma en que me miraba, como si yo fuera un obstáculo, una barrera, no un padre. Después de esa discusión, no volví a dormir bien. Pasaba las noches mirando el techo, pensando en qué momento perdí a mi hija. Me preguntaba si había sido demasiado estricto, demasiado complaciente, o simplemente demasiado ausente. Al amanecer, me levanté, tomé mis pastillas como cada día, y decidí que no podía seguir viviendo con ese nudo en el pecho. Si ella solo me veía como un cajero automático, ¿qué me quedaba a mí? Durante una semana, Violeta me llamó a diario. Primero suplicó, luego exigió, finalmente amenazó. «Si no me das 50,000 $, no volverás a verme, ni a mí ni a tu nieto». Esa fue su última llamada. Me quedé con el teléfono en la mano durante minutos, sin saber si llorar o reír. Yo que me había sacrificado toda la vida para darles todo, ahora era acusado de egoísmo por no vaciar mi cuenta bancaria en nombre de un nieto que ni siquiera había nacido. Esa noche, me senté frente a la foto de Elena, y le hablé como solía hacer cuando la soledad se hacía pesada. «¿Qué harías tú, amor?», le pregunté. Sentí que su respuesta no estaba en palabras, sino en la paz que de pronto me invadió. Por primera vez en años,
Tomé una decisión no por miedo, ni por culpa, sino por amor propio. Me iría, vendería todo, tomaría mis ahorros y haría realidad ese viejo sueño junto al lago. La madrugada siguiente fue diferente. Me levanté más temprano que de costumbre, arreglé una maleta pequeña con lo esencial, ropa simple, documentos, algunos remedios, y me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno viejo en las manos. Comencé a escribir una carta. No era para pedir disculpas ni para justificar nada. Era apenas un adiós tranquilo. Queridos hijos, decidí vivir por fin la vida que postergué por todos ustedes. No se preocupen por mí, estoy bien. Les escribiré cuando esté listo. Con cariño, papá. Antes de salir, fui al cuarto, saqué del armario la fotografía de nuestra luna de miel. Elena sonreía en la orilla del lago con el pelo al viento, y la coloqué en la maleta, bien protegida entre dos suéteres. Aquella casa, mi refugio por 40 años, parecía al mismo tiempo familiar y distante. Toqué cada pared como si estuviera despidiéndome de un viejo amigo. Después, cerré la puerta sin mirar para atrás. No porque no doliera, sino porque necesitaba respirar algo nuevo. Aire limpio, lejos de exigencias y chantajes. Tomé un autobús hacia un pueblo llamado San Clemente del Lago, un lugar que pocos conocen, pero donde Elena y yo vivimos algunos de nuestros días más felices. En el camino, observaba el paisaje transformarse. Las montañas aparecían al fondo, el verde se volvía más intenso y el ruido de la ciudad se disolvía poco a poco. Por primera vez en muchos años, me sentí ligero, sin teléfono sonando, sin voces llamándome egoísta, solo yo y la carretera. Por cierto, si me estás escuchando ahora, comparte conmigo. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Siempre me emociona saber que estas vivencias llegan a personas en tantos lugares distintos. A veces, no imaginamos cuánto tenemos en común, aunque estemos a kilómetros de distancia. Déjame un comentario, me encantaría leerte. Llegué a San Clemente todavía por la mañana. Bajé del autobús con mis maletas y una tranquilidad que no sentía hacía décadas. La ciudad no había cambiado tanto. Las tienditas con toldos coloridos, el café en la plaza, los señores jugando dominó a la sombra de los árboles. Todo allí parecía decirme, bienvenido de vuelta. Y me permití creerlo. Me quedé en una pensión sencilla, donde la dueña me recibió con una sonrisa sincera y me ofreció té de anís sin cobrar nada. Usted tiene un rostro cansado, señor. Aquí va a encontrar paz. Al día siguiente, fui a una pequeña inmobiliaria en la calle principal. Expliqué que buscaba una casita cerca del lago, con balcón y espacio para plantar algunas flores. El muchacho que me atendió se llamaba Mateo. Debía tener unos 30 y tantos años, pero me trató con una amabilidad que hacía mucho no recibía de un joven. Tengo algo especial que tal vez le interese, señor Montalvo. No está a la venta oficialmente aún, pero la dueña está pensando en mudarse. Mi corazón dio un brinco. Seguimos por un caminito de tierra rodeado de pinos hasta que llegamos a una casa azul de madera, frente al lago. Era la misma que Elena y yo habíamos visto décadas atrás. El mismo balcón, el mismo jardín, aunque ahora estaba cubierto de malas hierbas. «Es esta», murmuré, «la casa del sueño». Mateo sonrió, sin entender completamente. Me acerqué despacio como si temiera que desapareciera. Toqué la pared y sentí un escalofrío. Era allí. Tenía que ser allí. La dueña de la casa, una señora llamada Rosalía, acordó reunirse conmigo. Contó que vivía allí hacía 50 años, pero que ya no conseguía cuidar la propiedad sola. Sus hijos vivían lejos, y ella estaba considerando ir a un asilo. Cuando le conté la historia de Elena y nuestro sueño inacabado, sus ojos se humedecieron. Entonces esta casa no va a quedar vacía. Va a tener alma otra vez. Cerramos el trato ese mismo día. Pagué en efectivo. Nada de bancos, nada de papeleos interminables. Solo un apretón de manos firme y un nuevo comienzo. Esa noche, dormí en el sofá de la nueva casa, con una manta fina y la maleta aún sin desempacar. El suelo crujía. Las ventanas necesitaban reforma, pero todo aquello me hacía sonreír. Por primera vez en mucho tiempo. No estaba viviendo para agradar o atender las necesidades de alguien. Estaba allí por mí y por Elena.
y eso era suficiente. Afuera, el lago reflejaba la luna llena, y dentro de mí, algo comenzaba a sanar. La primera semana en la nueva casa fue de trabajo silencioso y gratificante. Empecé limpiando el jardín, podando los arbustos altos, quitando las hojas secas del tejado. Compré una lata de pintura y comencé a dar nueva vida a las paredes del balcón. Cada martillazo, cada clavo nuevo, era como arrancar un pedazo de la tristeza que había cargado por años. No era solo una reforma externa, era interna. Estaba reconstruyéndome a mí mismo, capa por capa, madera por madera. Los vecinos me fueron conociendo poco a poco. De un lado vivía el señor Domingo Palacios, pescador jubilado que vivía allí con su esposa hacía más de 20 años. Del otro, una familia joven que venía solo los fines de semana. Fue Domingo quien me llevó a pescar por primera vez. El mejor horario es al amanecer, justo cuando el lago todavía está durmiendo, dijo él. Y tenía razón. Sentado en el pequeño bote con él, mirando el sol nacer detrás de las montañas, sentí una paz que no encontraba hacía mucho tiempo. En los días siguientes, establecí una rutina que me hacía bien. Me despertaba temprano, desayunaba en el balcón, pescaba con Domingo o caminaba por el bosque con mi cámara antigua. Siempre fui un apasionado de la fotografía, aunque nunca había tenido tiempo o coraje para dedicarme a ello. Ahora, con el lago reflejando el cielo y las garzas cruzando el horizonte, yo finalmente podía. Comencé a capturar imágenes tan bellas que hasta me emocioné al ver las primeras. Era como si el mundo me estuviera diciendo, «Usted todavía está vivo, Ernesto». Las llamadas comenzaron a llegar al cuarto día. El nombre de Violeta aparecía en la pantalla como una aparición. Primero ignoré. Después, escuché uno de los mensajes. «Papá, contesta por favor. Estoy preocupada». La voz de ella sonaba cansada, casi sincera, pero yo sabía distinguir bien arrepentimiento de manipulación. En los días siguientes vinieron más de 30 llamadas, mensajes llorosos, acusaciones, promesas, un ciclo conocido. No respondí. Todavía no. No porque no me importara, sino porque necesitaba garantizar que mi silencio no fuera una entrega más, sino un límite. Flora me llamó 2 veces. Garrett, una. Con ellos, hablé. Dije solo que estaba bien, que había encontrado un lugar tranquilo y que necesitaba un tiempo. Ninguno de los dos insistió mucho. Tal vez entendieron, o tal vez tenían sus propias vidas que vivir. Solo pidieron, con cierto cariño, que diera noticias de vez en cuando. Y eso podía hacer. Pero dejé claro, no daré mi dirección, y, por favor, no traigan a Violeta hasta mí. Cierta mañana, sentado en el balcón con una taza de té de canela, decidí escuchar los últimos mensajes de Violeta. La voz de ella oscilaba. En uno, decía que estaba destrozada, que se sentía abandonada. En otro, gritaba que yo era un viejo tacaño. Luego venía uno donde pedía perdón y juraba que solo quería conversar. Aquello me apretaba el pecho, pero necesitaba mantener la mente clara. Era la misma danza de siempre. Cuando el no era firme, ella cambiaba el tono. Cuando percibía que no funcionaba, comenzaba todo desde cero. Decidí apagar el teléfono por unos días. Presté atención total a mi jardín. Planté flores que Elena amaba, margaritas blancas, lavandas y girasoles. Ella decía que los girasoles traían suerte y que la lavanda curaba viejas penas. Puse una mecedora cerca de las hortensias, donde pude sentarme y escuchar el viento. Y en aquel silencio natural, me di cuenta de algo importante. Por años había confundido amor con obligación. Ahora estaba descubriendo el verdadero afecto por mí mismo. Un día, mientras volvía de la feria con tomates y pan fresco, la dueña de la galería local me paró en la calle. Su nombre era doña Leila Osorio, una mujer entusiasta que organizaba exposiciones de artistas de la región. Ella había visto algunas de mis fotos en la farmacia donde las mandé a imprimir y quedó encantada. «Señor Montalvo, usted tiene un ojo especial para la luz», dijo ella. «¿No ha pensado en mostrar su trabajo en nuestra galería?» Sonreí, sin saber qué decir. Nunca imaginé que mis fotos interesarían a alguien. Leila insistió. Dijo que había una muestra programada para el mes siguiente y que le encantaría incluir algunas de mis imágenes. La belleza de la vida sencilla merece ser mostrada.
completó. Volví a casa pensativo. En el balcón, saqué las fotos del sobre, miré una por una, y me di cuenta de que aquello, esas imágenes del lago al atardecer, de los patos, de las flores en el viento, eran pedazos de lo que sentía por dentro. Y tal vez, solo tal vez, mostrar eso al mundo fuera mi forma de decir, todavía estoy aquí. Esa noche, soñé con Elena. Ella estaba sentada en ese mismo balcón, con un vestido blanco y los cabellos sueltos. Me miraba y sonreía como quien dice, «Lo hiciste bien, viejo». Me desperté con el corazón ligero. Había mucho que arreglar, mucho que vivir aún, pero por primera vez, todo eso me parecía posible. A la mañana siguiente, acepté la invitación de Domingo para pescar. Llevamos café en un pequeño hervidor de hierro y pan con queso envuelto en un paño floreado. Navegamos lentamente por el lago, hasta una curva escondida que él llamaba el Rincón del Silencio. Allí, todo paraba. El sonido de la ciudad, las voces del pasado, hasta los pensamientos más ruidosos. Sentado en aquel barquito de madera, con la caña en las manos y la niebla flotando sobre el agua, percibí cuánto necesitaba silencio. No el vacío de la soledad, sino el espacio donde finalmente puedo escucharme a mí mismo. Domingo me contó que había venido para allí justo después de perder a su hijo en un accidente. «Pescar me salvó», dijo él. «El dolor no se va, pero el lago lo hace soportable». Asentí en silencio. Yo también había perdido algo. No una persona, sino una confianza, una esperanza de que mi hija menor algún día viera quién fui realmente para ella. Y tal vez eso tampoco se sanaría por completo. Pero allí, en el vaivén del agua, parecía más soportable. Por la tarde, caminé hasta el pueblo con mi cámara. La luz dorada de la estación se filtraba por los árboles como si el tiempo se escurriera despacio. Fotografié fachadas antiguas, niños jugando a la pelota en la plaza, el reflejo de las nubes en un charco de agua. La gente me saludaba con amabilidad. Nadie sabía mi historia allí, y eso era liberador. Yo no era el viejo avaro. No era el padre negligente. Yo era solo Ernesto, el señor callado que fotografiaba flores. Cuando volví a casa, encontré 2 cartas en el buzón. Una era del ayuntamiento, con información sobre el registro de la propiedad, rutina. La otra era de Flora. Reconocí su caligrafía de inmediato. Abrí despacio sintiendo una punzada en el pecho. «Papá, me alegra saber que estás bien. Entiendo que necesitabas este espacio. Solo quería decirte que, cuando estés listo, me encantaría llevar a los niños a conocerte allá. No llevaremos a Violeta, te lo prometo». Me senté en el banco del balcón y releí la carta 3 veces. Las palabras de ella eran un bálsamo. Esa noche decidí escribir de vuelta. Una carta simple, directa. «Querida Flora, gracias por respetar mi decisión. Estoy bien, más en paz que nunca. Esta casa junto al lago es todo lo que tu madre y yo soñamos. Me encantaría recibirte a ti y a los niños cuando sea el momento adecuado. Te escribiré pronto con los detalles. Con cariño, papá». Cerré el sobre con calma, y allí sentí un hilo de esperanza. Tal vez aún hubiera espacio para algún reencuentro sincero. 2 días después, el teléfono sonó mientras regaba las flores recién plantadas. Era Violeta. Por un momento dudé, pero había pasado tiempo suficiente. Respiré hondo y atendí. «¿Papá? ¿Eres tú de verdad?», dijo ella con la voz quebrada. «Sí, Violeta, soy yo». Del otro lado, silencio. Después, sollozos. «Pensé que te habías muerto. ¿Por qué te fuiste así?». «Te dejé una carta», respondí, «y le avisé a tus hermanos que estaba bien. Solo necesitaba distancia, paz». Ella comenzó a justificarse, que estaba cansada, que el miedo del bebé la hizo perder la cabeza, que no quería perder a su padre. «Yo no te odio, papá, solo me sentía desesperada». Escuché todo con atención. Por primera vez en mucho tiempo, ella no pedía nada, solo hablaba. Y yo escuché. Pero cuando sugirió que quería venir a visitarme, fui firme. «No, Violeta, aún no. Necesito más tiempo. Podemos hablar por teléfono, pero no te diré dónde estoy». «¿Por qué no?». Ella gimió. «¿Qué hice tan grave?». Suspiré. «Lo sabes».
Usaste a tu hijo no nacido para presionarme. Me diste un ultimátum. No es la primera vez que lo haces, pero será la última que lo permito. Ella se quedó en silencio, tal vez percibiendo que no era más la única en controlar la conversación. Yo había cambiado, y ella sentía eso. ¿Papá? ¿De verdad gastaste todo el dinero? La pregunta vino sin rodeos, con un tono entre sorpresa e incredulidad. Sí, respondí. Todo. Compré esta casa, es mía. La de tu madre y mía. No hay más ahorros. Solo mi pensión que apenas cubre mis gastos. Ella se quedó muda por unos segundos. Pero, ¿y yo? ¿Y mi hijo? Tú elegiste tenerlo. Yo no te abandoné, te ofrecí ayuda, tú la rechazaste. Del otro lado de la línea, Violeta se quedó muda. El silencio de ella decía más que cualquier grito. Por primera vez, creo que ella entendió que yo no estaba más dispuesto a ceder. No puedes hacerme esto, ella murmuró. Soy tu hija. Y yo soy un hombre que trabajó 50 años para tener algo que le perteneciera, respondí. Ahora tengo, y no voy a perderlo por culpa de chantajes emocionales. Dije eso con serenidad, y ella entendió. Tal vez no aceptara aún, pero entendió. ¿Sabes lo que te va a pasar? Disparó enseguida ya con otro tono. Vas a terminar solo, sin ver a tu nieto, sin que nadie te cuide cuando te enfermes. Era una amenaza vestida de profecía. Yo respiré hondo. Prefiero estar solo que mal acompañado. Prefiero tener paz a tener que mendigar respeto en mi propia casa. Ella colgó. No con rabia, con frustración, con impotencia. Ella sabía que yo tenía razón, y que esta vez mi decisión era firme como las piedras del lago. En los días siguientes, ella no llamó. Tal vez estuviera procesando. Tal vez estuviera preparando otra embestida. Pero el silencio me sentó bien. Continué mis proyectos. Llevé algunas fotos a la galería de doña Leila. Ella me recibió con un abrazo entusiasta. Don Ernesto, estas fotos tienen alma, no solo ojos. Marcaron la exposición para dentro de un mes. Yo sonreí como un niño. Nunca imaginé que, a los 74 años, viviría algo así. Domingo vino a ayudarme a colgar algunos cuadros en la sala. ¿Y tu hija? Preguntó casualmente. ¿Ya sabe dónde estás? Moví la cabeza. No, y así quiero que siga. Él asintió con calma. A veces la distancia es la única manera de curar. Asentí en silencio. No era que yo quisiera cortar lazos, pero necesitaba que ella entendiera que amor no es sumisión, ni deber, y que el respeto es la base de cualquier relación, incluso entre padre e hija. En un fin de tarde, recibí un sobre con la letra de Garrett. Era simple y directo, como él siempre fue. Papá, entiendo tu decisión. No estoy de acuerdo con todo, pero te respeto. Si algún día quieres que te visitemos, avísame. Los niños preguntan por ti. Era curioso. El hijo que menos demostraba emociones, ahora me enviaba la carta más honesta que jamás había recibido. Tal vez este distanciamiento nos había enseñado algo a todos. Volví a escribir. Para Garrett y Flora. Cartas diferentes, pero con el mismo corazón. Hablé de la casa, del lago, de la exposición. Los invité a venir cuando estuvieran listos. Y pedí que respetaran mi ruego. Nada de traer a Violeta por ahora. Aún no. Aún era temprano. La herida estaba cicatrizando, pero no estaba cerrada. Y yo quería que el reencuentro, cuando sucediera, fuera limpio, sin rencor, sin exigencias. Las noches en San Clemente se convirtieron en momentos de contemplación. Me sentaba en el balcón con una manta en las piernas, té caliente en las manos, y la brisa del lago tocando mi rostro. A veces, me quedaba dormido allí mismo, arrullado por los sonidos nocturnos, y por la certeza de que estaba en el lugar correcto. No tenía lujos, ni abundancia, pero había dignidad, y eso era todo lo que siempre quise. Vivir con dignidad hasta mi último día. Un día mientras limpiaba el sótano, encontré una caja con antigüedades de la antigua dueña. Dentro había álbumes de fotos, periódicos antiguos y una cámara analógica, oxidada pero encantadora. La llevé al taller del pueblo para ver si podían restaurarla. La cuidaremos como si fuera un tesoro, me dijeron. Y lo era, porque cada objeto antiguo tiene una historia, así como yo.
Y si alguien es lo suficientemente paciente para mirar con cariño, puede encontrar belleza hasta en las grietas. Recibí un billete de la galería con el cronograma de la exposición. Pasé horas eligiendo las mejores imágenes. Cada fotografía tenía un pedazo de mi alma. El atardecer reflejado en el lago, las flores plantadas con las manos callosas, las huellas dejadas en la tierra mojada. Era como decir, este soy yo, aunque no lo supieran. No importaba si muchos vendrían. Lo que importaba es que por primera vez estaba mostrando quién era, sin pedir disculpas por ello. La víspera de la exposición, me senté frente a la chimenea con la foto de Elena en las manos. Lo logramos, mi amor, susurré. Tarde, pero lo logramos. Y en ese instante, sentí que ella estaba allí conmigo, como siempre lo estuvo. No como un fantasma triste, sino como un recuerdo vivo que me guiaba sin exigir, sin cobrar, solo con amor. La vida, percibí, es demasiado corta para vivirla preso al miedo y a la culpa. La galería se llenó esa tarde de sábado. Gente del pueblo, turistas curiosos, señores jubilados y jóvenes artistas locales vinieron a prestigiar la exposición. La mayoría no sabía quién era yo, y eso era bueno. No venían por obligación o por lazos de sangre. Venían porque las imágenes los tocaban. Doña Leila me presentó a todos con entusiasmo. Este es don Ernesto, nuestro artista revelación. Sus fotos capturan la calma, la nostalgia, la esperanza. Yo sonreía tímido, sin saber mucho qué decir. Pero por dentro algo florecía. Un señor se acercó y señaló una fotografía del lago al atardecer, donde la luz dorada se fundía con el reflejo de los árboles. ¿Usted tomó esto?, preguntó. Sí, respondí. Pues me hizo recordar a mi madre. Ella amaba los atardeceres. Gracias. Aquello me emocionó. El arte tiene ese poder, de atravesar la vida de alguien sin pedir permiso. Y por primera vez, yo sentía que dejaba una marca en el mundo por quien yo era, no por aquello que poseía. Después de la exposición, volví a casa con un pequeño paquete que me dio una muchacha llamada Camila, artista plástica que también tenía una pieza en la galería. Era un marco hecho a mano, con pequeñas conchas pegadas alrededor. Para una de sus fotos favoritas, dijo ella. Puse en él la imagen de Elena a la orilla del lago, sonriendo. Ahora se quedaría en la sala, como el centro de todo, porque todo, en el fondo, comenzó y terminó con aquel amor. 2 días después, el teléfono sonó. Era Violeta. Pensé en no atender, pero algo en mí decía que era la hora. Atendí. Hola, papá. La voz estaba baja, diferente. Vi las fotos de tu exposición. Flora me las envió. Son hermosas. Agradecí en silencio. No sabía que tenías ese talento. Nunca me contaste. Nunca lo mostré, respondí. Tal vez porque nunca me sentí libre para hacerlo. Ella se quedó en silencio. Papá, he estado pensando mucho. No quiero pelear más contigo. No quiero que mi hijo crezca sin conocer a su abuelo. Pero tampoco quiero seguir cometiendo los mismos errores. Por primera vez, escuché sinceridad sin exigencia, sin manipulación. Yo también cometí errores, Violeta, respondí. Fui blando cuando debía ser firme, y eso no te ayudó. Lo sé, ella dijo, y me dolió mucho cuando te fuiste. Pero ahora entiendo por qué lo hiciste. Nos quedamos largos minutos en silencio. Un silencio que no dolía. Un silencio lleno de significados. ¿Podemos empezar de nuevo?, ella preguntó. Tal vez, hablando una vez por semana. No pido que me invites ni que me des nada, solo hablar. Aquello me tomó por sorpresa. Por primera vez Violeta pedía contacto. No dinero. Respiré hondo. Podemos hablar, sí, una vez por semana, pero con respeto, sin chantajes y sin exigencias. Prometido, dijo ella. Y sentí que esta vez ella quería cumplir. Esa noche, dormí con el corazón tranquilo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque algo había cambiado. Por primera vez, Violeta no estaba intentando doblegarme. Estaba intentando acercarse. Y eso, para mí, era el mayor avance posible. Tal vez el bebé trajera en ella algo que ni ella misma sabía que existía. La voluntad real de madurar. La semana pasó tranquila. Volví a pescar con Domingo,
Planté lavandas nuevas en el jardín e imprimí algunas fotos más. Recibí una carta de Flora diciendo que los hijos estaban ansiosos por visitarme. Respondí con alegría. Aún no marcamos la fecha, pero solo de imaginar aquellas voces infantiles corriendo por el patio, ya me calentaba el alma. Poco a poco, sin presión, mi familia comenzaba a verme con otros ojos, ya no como el viejo severo, sino como un hombre con una vida y sueños propios. Violeta cumplió lo acordado. Llamó la semana siguiente. Hablamos sobre el bebé, sobre sus náuseas, sobre un nombre que ella aún no sabía cuál elegir. No mencionó dinero, ni deudas, ni inmuebles. Solo conversamos. Y aunque todavía hubiera desconfianza mutua en ciertos rincones del alma, también había algo nuevo. Respeto. En la tercera llamada ella me preguntó, ¿y tú? ¿Qué haces en tu día a día? Sonreí. Hablé de las hortensias, de la galería, de las caminatas alrededor del lago, de la cámara antigua que logré restaurar. Papá, nunca imaginé que fueras tan feliz con cosas tan simples. Siempre lo fui, respondí, solo que nadie me lo preguntaba. Aquella frase de ella, nunca imaginé que fueras tan feliz con cosas tan simples, quedó resonando en mi mente por días. Era verdad. Durante décadas viví rodeado de exigencias, de horarios, de listas interminables de responsabilidades. Pero bastó alejarme de todo para percibir que la felicidad siempre estuvo en las pequeñas cosas. En un atardecer tranquilo, en el sonido de los pájaros al amanecer, en una foto bien tomada. Y ahora, hasta en una conversación sin gritos con mi hija. La semana siguiente, Violeta llamó con una novedad. Papá, fui a una entrevista de trabajo, en una oficina pequeña, cerca de casa. Me sorprendí. Ella nunca mencionaba trabajo sin antes quejarse. ¿Y cómo te fue? Creo que bien, respondió. Es administrativo, pocas horas, pero estable. Pensé que era hora de hacer algo. Algo mío. Sonreí en silencio. Tal vez ella estaba, de hecho, cambiando. O al menos intentando. Domingo y yo salimos a pescar aquel sábado. El cielo estaba limpio, el lago espejado. ¿Cómo está tu hija? Él preguntó mientras lanzábamos los anzuelos. Mejor, respondí. Hablamos, sin gritos, sin culpas. Él asintió mirando el horizonte. Eso es un milagro, Ernesto. Y los milagros solo ocurren cuando uno se retira a tiempo. Reí con ligereza. Tal vez él tenía razón. A veces, la mejor manera de salvar una relación es dejarla respirar a la distancia. El domingo, Flora me llamó con los niños. Escuché sus voces animadas, preguntando si había patos en el lago, si yo pescaba tiburones, y si podrían dormir en tiendas de campaña en el jardín. Me emocioné. Claro que sí, respondí. Vamos a tener aventuras. Acordamos una visita para el mes siguiente. Ellos vendrían por un fin de semana. Sentí como si algo estuviera siendo reconstruido con mucho cuidado. No con cemento y ladrillos, sino con afecto, paciencia y tiempo. Después de la llamada, me senté en el balcón con mi cámara en el regazo. La luz del atardecer pintaba el cielo de tonos rosados. Miré el lago, tan tranquilo, tan mío. Pensé en Elena. ¿Ves, amor? Poco a poco, sin ruido, estamos volviendo a ser familia. No una familia perfecta, pero una donde yo podía existir por entero, con límites, con deseos, con sueños. Cierta tarde, recibí un mensaje inesperado de la galería. Una revista regional quería hacer un reportaje sobre mi exposición. Un hombre mayor que encuentra su voz artística en la tercera edad, decía el título sugerido. Me hizo gracia. Nunca quise ser ejemplo de nada, pero si mi historia pudiera inspirar a alguien a vivir su propia vida, entonces que así fuera. Acepté dar la entrevista. La periodista llegó 2 días después, joven, educada y muy curiosa. Hizo preguntas sobre mi pasado, mi familia, lo que me llevó a empezar a fotografiar a los 74 años. Respondí con honestidad. Creo que toda mi vida quise detener el tiempo, pero solo ahora me atreví a mirarlo de frente. Ella anotó todo, con los ojos brillantes. Eso es poesía, don Ernesto, dijo. Sonreí. Tal vez lo era. Al final de la conversación ella preguntó, ¿y qué le diría usted a alguien que tiene miedo de empezar de nuevo, tan tarde en la vida?
Pensé por algunos segundos antes de responder. Le diría que nunca es tarde para ser quien siempre quiso ser. Lo único tarde es seguir viviendo para los demás cuando ya no se tiene por qué. La nota salió la semana siguiente, con una foto mía en el balcón y otra del lago al atardecer. Al día siguiente, algunos vecinos me pararon en la calle. Lo leímos, don Ernesto. ¡Qué historia tan bonita! Hasta el dueño del café me ofreció un café gratis. Reí, agradeciendo. Nunca tuve tanto reconocimiento. Y todo por ser yo mismo. Era irónico. Pasé la vida intentando agradar. Y ahora, al finalmente elegirme, fui acogido. En aquel fin de tarde, me senté de nuevo en el balcón con el periódico en el regazo y la foto de Elena en mis manos. ¿Estás orgullosa de mí, amor? El viento sopló leve, moviendo los girasoles del jardín. Tomé eso como un sí. La visita de Flora y los niños llegó como una bocanada de vida nueva. Llegaron un viernes por la tarde, con maletas, juguetes y 2 pasteles caseros. Los niños corrieron por el jardín como si siempre hubiera sido de ellos. Flora me abrazó con fuerza y al mirarme a los ojos dijo: «Gracias por invitarme, papá. Te extrañé». Respondí con un beso en la frente. «Yo también, hija. Bienvenida a casa». Y de hecho, aquella casa ahora tenía alma. Risas en los pasillos, olor a pan en el horno, pequeñas huellas en el balcón. Un hogar. Paseamos a la orilla del lago, tomamos fotos, pescamos juntos. Por la noche, nos sentamos alrededor de la hoguera improvisada en el patio, y conté historias de cuando Flora era pequeña. Los niños rieron, impresionados con la idea de que su madre también se había escondido debajo de la cama con miedo a los truenos. Aquel fin de semana fue como una medicina. Me sentí completo. El tiempo no había pasado en vano. La semilla que Elena y yo plantamos todavía estaba viva, floreciendo de otra forma. Antes de irse, Flora me entregó un sobre. «No lo abras ahora», dijo. «Es solo un regalo simbólico». Cuando entré a casa y lo abrí, encontré una carta escrita a mano y un portarretratos con una foto nuestra en el balcón. La carta decía: «Papá, gracias por no rendirte con nosotros. Te admiro por hacer lo que muchos no se atreven, vivir». Lloré en silencio. Elena habría estado tan orgullosa. Era todo lo que necesitaba escuchar. La semana siguiente, Violeta llamó. «Papá, me contrataron. Comienzo la próxima semana». La voz de ella estaba ligera, y por un momento me emocioné. «Me alegra mucho, te lo mereces», respondí. Hubo una pausa. «¿Puedo confesarte algo?» «Claro. Temía que nunca más quisieras saber de mí». Suspiré. «Temía que nunca más quisieras verme como soy». Ambos nos callamos, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de reconocimiento mutuo. «¿Y si algún día quiero visitar tu casa?», preguntó bajito. «Cuando estés lista, pero sin condiciones, sin expectativas, solo para compartir». Ella concordó. «Quiero que mi hijo te conozca, pero quiero hacerlo bien». «Entonces vendrás en el momento justo», respondí. Y sentí que, tal vez por primera vez, Violeta estaba construyendo un puente sin dinamita en los bolsillos. Recibí otra carta de Garrett, esta vez más larga. Contaba sobre su trabajo, sobre sus hijos, y preguntaba si podía venir a pasar unos días conmigo solo. «Siento que necesito hablar contigo como hombre, no solo como hijo». Sonreí al leer eso. Sí, era hora de tener esa conversación de igual a igual, de hombre a hombre. Y escribí de vuelta: «Te espero, hijo, cuando quieras». La galería me invitó para una nueva exposición, esta vez con otros artistas locales. Me llamaron para hacer la apertura con un pequeño discurso. Yo dudé. Nunca fui de hablar en público, pero doña Leila insistió. «La gente quiere escuchar su historia, don Ernesto, no solo verla en sus fotos». Acepté. Preparé algunas palabras simples. Yo solo vine aquí a pescar y plantar flores, pero encontré mucho más que eso. Encontré mi voz. El día de la exposición, la sala estaba llena de nuevo. Y esta vez, entre el público, estaba Flora con los niños, y Violeta, con la barriga ya visible. Ella se quedó al fondo, discreta, pero nuestras miradas se cruzaron. Y allí, sin palabras, hubo un pacto. Estamos listos para recomenzar. No para borrar el pasado, sino para transformarlo en algo más digno. A la salida,
Ella se acercó con una ligera sonrisa. No quise interrumpir, dijo. Pero fue hermoso, papá. La abracé con suavidad. Gracias por venir. Ya no había acusaciones, ni exigencias, ni lágrimas forzadas. Solo había un encuentro, real, y tal vez el inicio de una nueva versión de nuestra relación. Más honesta, más adulta, más humana. Después de aquel reencuentro en la galería, Violeta comenzó a llamar con frecuencia. Pero ahora las conversaciones eran diferentes. Hablábamos sobre el bebé, sobre el curso que ella comenzó a hacer online, sobre los pequeños cambios del día a día. Yo escuchaba, aconsejaba cuando era apropiado, pero principalmente escuchaba sin prisa. Por primera vez, ella no usaba la palabra dinero, y eso por sí solo ya era un milagro. Cierta tarde, mientras podaba las lavandas del jardín, ella me llamó por vídeo. ¿Puedes ver esto? Mostró una pequeña cuna que estaba montando. Lo estoy haciendo yo sola. Me hace bien. Sentí un nudo en la garganta. Siempre quise que ella descubriera esa fuerza, que fuera capaz de construir su propia base, sin depender de nadie. Te felicito, hija, respondí. Ese niño va a tener una madre valiente. Días después, fui a visitar a un vecino nuevo que acababa de mudarse a la orilla opuesta del lago. Un hombre viudo, jubilado como yo, llamado Don Ismael, que estaba restaurando un barco antiguo. Nos sentamos a tomar café juntos y conversamos sobre todo. Política, comida, nietos, música. Descubrí que él tocaba guitarra. Una noche de estas, vengo con el instrumento y tocamos algo, prometió. Y yo percibí. Mi vida ahora estaba llena de pequeñas promesas bonitas. Cosas simples, humanas. Por la noche, escribí en mi cuaderno de notas algo que no quería olvidar. No fue la soledad lo que me salvó, sino el silencio lleno de sentido. No fue la distancia lo que me curó, sino el espacio para respirar. Era eso. Yo no había huido de la familia. Me había reencontrado lejos del ruido. Y ahora, solo ahora, yo tenía lo que ofrecer de verdad. Amor que no pesa. Presencia que no ahoga. El domingo siguiente, Violeta me llamó para decir que había elegido el nombre del bebé, Elías. ¿Te gusta?, preguntó. Yo sonreí. Mucho, es fuerte, como tú. Ella rió, emocionada. ¿Papá? ¿Crees que pueda llevarlo a conocerte después que nazca? Me quedé en silencio por un instante. No por duda, sino por emoción. Claro que sí, respondí. Los estaré esperando en la primavera, cuando el jardín esté lleno de flores. Ella lloró bajito. Y yo también. Las llamadas con Garrett y Flora se volvieron más constantes. A veces, solo para mostrarme un dibujo nuevo de un nieto, o para contar que el más pequeño había perdido un diente. Yo escuchaba todo, encantado. Era como si mi familia estuviera floreciendo a mi alrededor, aunque cada rama creciera en direcciones diferentes. No estábamos todos en el mismo lugar, pero finalmente, estábamos en el mismo tono. La revista que había hecho el reportaje sobre mí me invitó a escribir una pequeña crónica mensual. Algo corto, reflexivo. Desde la casa del lago, llamaron a la columna. Acepté. Comencé a escribir sobre el tiempo, sobre envejecer con dignidad, sobre el perdón. El editor decía que los lectores esperaban cada nuevo texto con cariño. Sus palabras son como un té caliente, escribió una señora en uno de los comentarios. Gracias por recordarnos que aún se puede empezar otra vez. Un día, Domingo llegó trayendo un sobre grueso. Esto vino para ti, lo dejó el cartero en mi puerta por error. Abrí. Era de Violeta. Dentro había un ultrasonido y una carta. Papá, quiero que tengas esto, porque aunque no estés cerca físicamente, estás presente en cada decisión que tomo ahora. Y quiero que mi hijo sepa, cuando crezca, que su abuelo eligió la paz. Y con eso, nos enseñó a todos algo importante. Leí la carta sentado a la orilla del lago, con el corazón abierto. No lloré, sonreí, porque en aquel momento entendí que, sí, había hecho lo correcto. Mi ausencia obligó a mis hijas a crecer, y mi silencio fue el grito más necesario de mi vida. Esa noche, saqué la vieja cámara analógica del estante, y decidí que, al nacer Elías, haría un retrato de los dos, abuelo y nieto. No para mostrar al mundo,
sino para guardarlo conmigo. Una prueba silenciosa de que, al final de cuentas, cuando se elige la verdad, hasta los lazos rotos pueden florecer de nuevo. La primavera llegó a San Clemente trayendo colores por todos lados. Las lavandas explotaron en morado, los girasoles siguieron el sol con firmeza, y hasta las plantas de menta que planté sin grandes esperanzas crecieron vigorosas. Era como si la tierra hubiera entendido que ese nuevo ciclo también era mío. Cada flor, cada brote, cada mañana más clara, todo parecía decir: te pertenece, Ernesto. Viviste para ver esto. Fue entonces cuando recibí el mensaje: papá, Elías nació. Está sano, es hermoso. Gracias por darme fuerza cuando más lo necesitaba. Era Violeta. La foto adjunta mostraba a un bebé pequeño, arrugado, de ojos cerrados y manos apretadas en puños. Y al verlo, sentí algo explotar dentro de mí. No era solo orgullo. Era un tipo de paz tan profunda que rozaba la redención. La vida me estaba dando otra oportunidad de formar parte, pero ahora de la manera correcta. 2 semanas después, Violeta llegó. Vino sola con el bebé en brazos. No trajo exigencias, ni planes, ni voces altas, solo una mirada llena de cansancio y gratitud. ¿Puedo pasar?, preguntó. Siempre, respondí. Y ella entró. Mostré la habitación de huéspedes preparada, la cuna simple que monté con mis propias manos, la manta que Elena había bordado décadas atrás y que guardé todo este tiempo. Ella lloró. No merezco esto. Sí lo mereces, dije yo, porque decidiste volver con el corazón, no con las manos vacías esperando recibir. En los días siguientes, ella se quedó con nosotros. Caminamos a la orilla del lago. Ella me observaba fotografiar. Yo observaba a ella mecer a Elías con ternura. A veces, el bebé dormía en mi regazo, y yo sentía que el tiempo había hecho un círculo completo. Ahora, había silencio entre nosotros, pero un silencio lleno de presencia. No hablábamos de dinero, de errores, de viejas penas. Hablábamos de cómo preparar purés, de cómo calmar cólicos, de cómo el cielo cambia de color cerca del atardecer. En la despedida, ella me abrazó fuerte. «Papá, gracias por no cerrarme la puerta para siempre. Gracias a ti por aprender a tocarla con respeto». Cuando ella partió, Elías me miró con aquellos ojos que aún no sabían quién era yo. Pero yo sabía quién era él para mí. El eslabón que nos reconectó. La vida, con su manera inesperada, me estaba devolviendo todo aquello que pensé haber perdido. La casa junto al lago ahora ya no era un refugio. Era un punto de encuentro. Garrett vino en junio. Flora prometió volver en otoño. Violeta, con más madurez que nunca, me escribió una carta diciendo que pretendía criar a Elías con los valores que ella había redescubierto: respeto, esfuerzo y gratitud. Y quiero que sepa que su abuelo no era un hombre duro. Era un hombre que supo decir que no, para poder decir sí de verdad. Continué escribiendo mi columna, fotografiando las estaciones y tomando té al atardecer. A veces, sentado en el balcón, escucho voces de niños jugando a la distancia, y me pregunto si son memorias o premoniciones. Sea como fuere, todo esto me pertenece ahora. No como un trofeo conquistado a la fuerza, sino como una paz que nació del límite bien puesto, de la distancia necesaria y del coraje de elegirme a mí mismo. En la última foto que revelé, aparecemos yo y Elías. Él en mi regazo, yo sonriendo como hacía mucho no sonreía. Mandé una copia a Violeta con una nota escrita a mano, para que nunca olvides que el amor verdadero no se mide por cuánto se da, sino por cómo se cuida. Hoy, cuando me preguntan si me arrepiento de haberme ido, respondo con firmeza: me arrepiento solo de no haberlo hecho antes, porque ahora sé, decir no a tiempo salvó mi alma. Y al final de cuentas, fue eso lo que me permitió decir sí de nuevo. Un sí que no viene de la culpa, sino del amor más íntegro y consciente que un padre puede ofrecer. La noche cae sobre el lago y levanto mi taza, mirando el reflejo de la luna en el agua. Lo hicimos, Elena, susurro, y todo valió la pena. Y si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, me encantaría saber desde dónde estás viendo esto. Deja tu comentario abajo.
Es hermoso saber que hay personas en tantos rincones del mundo compartiendo momentos como este conmigo. Gracias por estar aquí.